Full benefit of the day. Ajá. A ver, ¿quién se recuerda por dónde íbamos? Estamos en el segundo canto, capítulo 5, la causa de todas las causas. Llegamos al texto 20. Narada Muni nació creado por el señor Brahma, pero él vio que el señor Brahma estaba meditando en el Señor Supremo, entonces le vino la duda si Brahma era el creador o si había alguien más. Por eso él hizo esa pregunta. Le dijo, ¿cuál es tu fuente de conocimiento? Bajo la protección de quien te encuentras, para quién trabajas. ¿Cuál es su verdadera posición? Entonces Brahma responde, explicando la grandeza del Señor. Voy a leer los puntos para refrescarnos la memoria, ¿verdad? Primer punto, Brahma crea después de que el Señor manifiesta su creación mediante su refulgencia personal, conocida como Brahmayoti. 2. La potencia invencible del Señor los influencia a ellos, la clase de hombre poco inteligente, para que le llamen el controlador supremo a Brahma. 3. Los 5 ingredientes elementales de la creación, la interacción de ahí, la interacción que de ahí se sigue organizada por el tiempo eterno y la intuición o la naturaleza de los seres vivientes individuales son todos partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios. 4. Las escrituras védicas apuntan a él. 5. Los semidioses también tienen la función de servirlo. 6. Los diferentes planetas también existen por el bien del Señor. 7. Los diferentes sacrificios se realizan tan solo para complacerlo a él. 8. Los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para comprender plenamente a Narayan. 9. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayan. 10. El cultivo de conocimiento trascendental tiene como objeto poder darle un vistazo a Narayan. Y 11. La salvación consiste en entrar en el reino de Narayan. Así que Narayan es una manifestación de Krishna que está en el mundo espiritual, en los planetas Vaikunta, con quien se puede tener una relación más reverencial. Haribol, Premi. Muy bien, entonces. Haribo. Haribol, hermana. Entonces vamos a seguir. ¿Quién quiere leer? Draupadi, Eder, Eder en un rato. ¿Cómo andas, Drau? Yo puedo leer un rato, nada más me dices cuál es el capítulo en el que estamos. Sí, estamos en el canto 2, capítulo 5. Seguimos con el texto 21. Entonces Brahma le contesta a Narada Muni sobre sus Ok. dudas. Ujú. Voy a Es compartir el link de todas maneras para los demás. capítulo 5. ¿Qué texto? 21. 21. Ahí voy. Sí, ya estoy aquí. Dice, el Señor, quien es el controlador de todas las energías, crea así pues, mediante su propia potencia, el tiempo eterno, el destino de todas las entidades vivientes y la naturaleza particular para la cual han sido creadas, y Él de nuevo las fusiona independientemente. Significado. La creación del mundo material en el cual el Señor Supremo les permite a las almas condicionadas actuar en forma subordinada, ocurre una y otra vez después de ser repetidamente aniquilada. La creación material es algo así como una nube que se encuentra en el cielo ilimitado. El verdadero cielo es el cielo espiritual,
eternamente lleno con los rayos del Brahmayoti, y una porción de ese cielo ilimitado es cubierta por la nube Mahatattva de la creación material, en el cual las almas condicionadas que quieren enseñorearse en contra de la voluntad del Señor son puestas en acción tal como lo desean, bajo el control del Señor mediante la energía, en la agencia de su energía externa. Así como la estación lluviosa aparece y desaparece regularmente, la creación ocurre y es de nuevo aniquilada bajo el control del Señor, tal como se confirma en el Bhagavad Gita 8.19. Así que la creación y la aniquilación de los mundos materiales constituyen una acción regular del Señor, tan solo para permitirles a las almas condicionadas que jueguen como quieran y, en esa forma, labren su propio destino de ser creadas de nuevo, diferentemente en términos de los deseos independientes que poseen en el momento de la aniquilación. La creación, por lo tanto, ocurre en una fecha histórica, al igual que estamos acostumbrados a pensar de todo lo que tiene un comienzo en nuestra pequeñita experiencia. El proceso de la creación y aniquilación se denomina anadi, o que carece de referencia cronológica en cuanto al momento en que ocurrió por vez primera, debido a que la duración de incluso una creación parcial es de 86.400.000 años. Sin embargo, la ley de la creación es tal como se menciona en las escrituras védicas, que se crea en ciertos intervalos de tiempo y de nuevo es aniquilada por la voluntad del Señor. Toda la creación material e incluso la espiritual es una manifestación de la energía del Señor, tal como la luz y el calor de un fuego son diferentes manifestaciones de energía del fuego. Por lo tanto, el Señor existe en su forma impersonal mediante una expansión de energía, así como esa y toda la creación se funda en su aspecto impersonal. No obstante, Él sigue siendo distinto de esa creación como el Purnam o completo. Así que nadie debe pensar equivocadamente que su aspecto personal no existe, debido a sus ilimitadas expansiones impersonales. La expansión impersonal es una manifestación de su energía y él se encuentra siempre en su aspecto personal. A pesar de sus innumerables e ilimitadas expansiones de energías impersonales, eh, Bhagavad Gita 9.5 al 7, a la inteligencia humana le resulta muy difícil concebir cómo toda la creación se funda en su expansión de energía, pero el Señor ha dado un ejemplo muy bueno en el Bhagavad Gita. Se dice que si bien el aire y los átomos se encuentran en la inmensa expansión del cielo, que es como el manantial de reposo de todo lo creado materialmente, aún así el cielo permanece separado y sin ser afectado. En forma similar, si bien el Señor Supremo mantiene todo lo que crea su expansión de energía, Él siempre permanece separado. Eso lo acepta incluso Sankaracharya, el gran partidario de la forma impersonal del absoluto. Él dice, Narayana paro vyaktat. Narayana existe separadamente, aparte de la energía creativa impersonal. Toda la creación se fusiona así con el cuerpo del trascendental Narayan en el momento de la aniquilación, y la creación emana de su cuerpo de nuevo con las mismas e incambiables categorías de destino y naturaleza individual. Algunas veces se dice que las entidades vivientes individuales, siendo partes integrales del Señor, son Atma, es decir, que cualitativamente poseen la misma constitución espiritual que posee el Señor. Pero debido a que estas entidades vivientes pueden, por su naturaleza, ser atraídas por la creación material, activa y subjetivamente, son por lo tanto diferentes del Señor.
Muy bien. Ujú. No sé si hay algo que agregar, pero está muy descriptivo. Sí, como todo emana del Señor y regresa a Él, y al mismo tiempo todo mantiene su individualidad. Su Así es. naturaleza y destino individuales. Más adelante se va a explicar que el destino es el resumen de los deseos de cada quien. Los sueños, los deseos de cada quien crea el destino. ¿Mm? ¿Por dónde Muy vamos? bien. Ok, bueno, entonces, texto 22. Ujú. Traducción: después de la encarnación del primer Purusa, o Purusha, perdón, eh, Karanarnavasayi Vishnu, aparece el Mahat Tattva, o los principios de la creación material, y luego se manifiesta el tiempo, y en el transcurso del tiempo aparecen las tres cualidades. Naturaleza significa las tres apariciones cualitativas, ellas se transforman en actividades. Significado: por la omnipotencia del Señor Supremo, toda la creación material se desarrolla mediante el proceso de la transformación y las reacciones que ocurren una y otra vez, y por la misma omnipotencia todas las creaciones son absorbidas de nuevo, una tras otra, y conservadas en el cuerpo del Supremo. Kala, o el tiempo, es el sinónimo de la naturaleza y es la manifestación transformada de los fundamentos de la creación material. Por ello, Kala puede considerarse la primera causa de toda la creación, y por la transformación de la naturaleza se vuelven visibles las diferentes actividades del mundo material. Esas actividades pueden adoptarse como el instinto natural de todos y cada uno de los seres vivientes, incluso de los objetos inertes, y después de la manifestación de las actividades aparecen diversas variedades de productos y subproductos de la misma naturaleza. Originalmente todo ello se debe al Señor Supremo, por ello los Vedanta Sutras y el Bhagavatam empiezan diciendo que la verdad absoluta es el comienzo de toda creación. Janmadi Asya Yata. Muy bien, pues sí, es la parte de la naturaleza, ¿no? Sí, entonces el primer Purusha Avatar, ¿verdad? Ajá, Es Mahavishnu, Kararnavasai Vishnu es el mismo Mahavishnu, es el primer Purusha Avatar. Hay tres, que los tres se encargan de toda la creación y disolución. sí, es Garbhodakasai Vishnu, Kishodakasai y ¿verdad? Sí, Karnarakasai. sí. Entonces, Garbo, sí, Mahavishnu, el que se menciona aquí, es el que descansa, y también nosotros en el momento de la disolución universal del universo, también entramos en un estado dormido. Muy bien, Nos quedamos así durmiendo hasta que de nuevo se activa la energía material, y como mencionamos, por nuestro deseo tomamos diferentes destinos. Entonces, claro, en cada inhalación, pero bueno, después vamos a ver las imágenes. Salen todas esas burbujas, y en cada burbuja está Garbhodakashayi Vishnu también acostado, flotando en el océano de su sudor, y de su ombligo sale la flor de loto donde nace el señor Brahma. Y más así adelante es, vamos a ver todos esos detalles muy hermosísimos también. claro. Bueno, entonces, texto 23. Traducción: el Mahat Tattva causa las actividades materiales al ser agitado. Al principio hay una transformación de las modalidades de la bondad y la pasión, y luego, debido a la modalidad de la ignorancia, la materia, su conocimiento y las diferentes actividades del conocimiento material
empiezan a actuar. Significado. Las creaciones materiales de todo tipo se deben más o menos al desarrollo de la modalidad de la pasión, rayas. El Mahat-Tattva es el fundamento de la creación material y cuando se agita por la voluntad del Supremo se vuelven resaltantes. En principio, las modalidades de la pasión y la bondad, y luego se hacen resaltante la modalidad de la pasión, generada a su debido tiempo por las actividades materiales de diferentes tipos, y así las entidades vivientes se involucran más y más en la ignorancia. Brahma es la representación de la modalidad de la pasión, y Vishnu es la representación de la modalidad de la bondad, mientras que la modalidad de la ignorancia se encuentra representada por el señor Shiva, el padre de las actividades materiales. La naturaleza material recibe el nombre de madre y el iniciador de la vida materialista es el padre, el señor Shiva. Toda la creación material que realizan las entidades vivientes es por lo tanto iniciada por la modalidad de la pasión. Las diferentes modalidades actúan mediante un desarrollo gradual a medida que se avanza en la duración de la vida en un milenio en particular. En la era de Kali, cuando la modalidad de la pasión es de lo más prominente, las actividades materiales de diversos tipos, bajo el pretexto de avance de la civilización humana, aparecen y las entidades vivientes se involucran más y más en el asunto de olvidar su verdadera identidad, la naturaleza espiritual. Mediante un ligero cultivo de la modalidad de la bondad, se percibe un diminuto indicio de la naturaleza espiritual, pero debido a lo resaltante de la modalidad de la pasión, la modalidad de la bondad queda adulterada. Por lo tanto, uno no puede trascender los límites de las modalidades materiales. Por ello, entender al Señor, quien es siempre trascendental a las modalidades de la naturaleza material, se vuelve algo muy difícil para las entidades vivientes, aunque se encuentren en forma resaltante bajo la modalidad de la bondad. Gracias al cultivo de los diversos métodos, en otras palabras, la materia tosca es adibhuta, su manutención es adidaiva y el iniciador de las actividades materiales se denomina adiatma. En el mundo material, estos tres principios actúan como aspectos resaltantes, es decir, como materia prima, sus suministros regulares y la utilización que ellos hacen las entidades confundidas en las diferentes variedades de creaciones materiales en pos del disfrute sensual. Muy bien. Ujú. Adibhuta, Adidaiva y Adiatma. Sí, La materia tosca. Ujú. a veces no nos acordamos ni qué hacemos en el día. Sí. Sí, Pero luego pasa que más y más como que la gente pierde el interés a veces por esos discursos como filosóficos, ¿no? sí, porque la pasión nos arrastra hacia las actividades, ¿verdad? Que nos comprometemos en este mundo. Y Sí, generalmente mucha pasión nos jala hacia la ignorancia. Ahí nos quedamos atrapados. Por eso para nosotros es muy importante empezar el día bien, meditando para tratar lo más posible de elevarnos a la bondad. Si no, en la sí, pasión, así es. aparte, cometemos muchos errores, tomamos decisiones aceleradas y perdemos nuestra cordura también, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, ves, Sri Raga? sí, no, pues así es. Lo vivimos día a día. Muy Entonces, bien. darnos un espacio para elevarnos a la bondad en lo que hacemos en nuestra práctica diaria. Y sí, el señor Shiva es el dios del mundo material. Él es un gran Vaishnava, una gran deidad, pero su servicio es encargarse de toda la creación material, así como su esposa, Maya, Durga, Kali.
Ella es la encargada de la ilusión, ¿no? Entonces son también un gran refugio para el alma condicionada, Ujú. porque bajan para hacernos elevar también a través de manejar también la ilusión, el karma y nuestro deseo. Ellos trabajan para darnos un refugio y también para que nos frustremos de todo lo que ellos nos dan. Mm, Muy bien. Bueno, Muy, texto 24. ya. Traducción. El ego materialista, egocéntrico, siendo así transformado en tres aspectos, se vuelve conocido como las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, en tres divisiones, a saber, los poderes que producen materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia que guía esas actividades materialistas. Narada, tú eres lo bastante competente como para comprender esto. Significado. El ego materialista o el sentido de la identificación con la materia es extremadamente egocéntrico y carece de conocimiento claro acerca de la existencia de Dios. Y ese egocentrismo que poseen las entidades vivientes materialistas es la causa de que ellas sean condicionadas por los otros en seres y continúen su cautiverio en la forma de la existencia material. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, textos 24 a 27, se da una explicación muy clara acerca de ese egocentrismo. El impersonalista egocéntrico carece de una clara concepción acerca de la personalidad de Dios. Concluye a su manera que la personalidad de Dios adopta una forma material a partir de su existencia espiritual original e impersonal, para llevar a cabo una misión en particular. Y esa concepción engañadora acerca del Señor Supremo que posee el impersonalista egocéntrico continúa si bien se observa que él está muy interesado en las escrituras védicas, tales como los Brahma Sutras y otras fuentes de conocimiento altamente intelectuales. Esa ignorancia del aspecto personal del Señor se debe tan solo al hecho de ignorar que existe la mezcla de las diferentes modalidades. Así pues, el impersonalista no puede concebir la forma eterna y espiritual del Señor, construida por existencia, bienaventuranza y conocimiento eternos. La razón es que el Señor se reserva el derecho de exponerse ante el no devoto, el cual, incluso después de un estudio minucioso de la literatura, como el Bhagavad Gita, sigue siendo un impersonalista solo por obstinación. Esa obstinación se debe a la acción del Yogamaya, una energía personal del Señor que actúa como un ayudante de campo al cubrir la visión del impersonalista obstinado. Se dice que un ser humano así de confundido es un muda o completamente ignorante debido a que es incapaz de comprender que la forma trascendental del Señor es inaciente e inalterable. Si el Señor adopta una forma o figura material a partir de su aspecto impersonal original, entonces ello significa que Él nace y cambia de lo impersonal a lo personal. Pero Él no es alterable y jamás nace una y otra vez como un alma condicionada. El alma condicionada puede que adopte una forma nacimiento tras nacimiento, debido a su existencia condicionada en la materia. Pero los impersonalistas egocéntricos, debido a su crasa ignorancia y al egocentrismo, consideran al Señor como uno de ellos, incluso después del supuesto avance de conocimiento que han logrado en cuanto al Vedanta. El Señor, estando situado en el corazón de toda entidad viviente, individual, conoce muy bien cuál es la tendencia de esas almas condicionadas en términos del pasado, presente y futuro, pero la confundida alma condicionada difícilmente puede conocerlo a Él en su forma eterna.
Por la voluntad del Señor, por lo tanto, el impersonalista, incluso después de conocer los aspectos Brahma y Paramatma del Señor, continúa ignorando su eterno aspecto personal como Narayana, que existe por siempre, trascendental a toda creación material. La causa de esa crasa ignorancia es la constante dedicación a la que se entrega el hombre materialista al tratar de aumentar artificialmente las necesidades materiales. Para poder entender plenamente a la suprema personalidad de Dios, uno tiene que purificar los sentidos materialistas mediante el servicio devocional. La modalidad de la bondad o la cultura brahmínica que se recomiendan en las escrituras védicas ayuda a lograr esa iluminación espiritual y por ello la etapa de Jnana Sakti, que del alma condicionada es mejor comparativamente que las otras dos etapas, a saber, Dravya Shakti y Kriya Shakti. La civilización material por entero se manifiesta en una acumulación inmensa de materias o en otras palabras, materia prima para propósitos industriales y las empresas industriales, Kriya Shakti, se deben todas a la crasa ignorancia que existe de la vida espiritual, con objeto de rectificar esa gran anomalía de la civilización materialista basada en los principios de Dravya Shakti y Kriya Shakti. Uno tiene que adoptar el proceso de servicio devocional del Señor mediante la adopción de los principios del Karma Yoga que se mencionan en el Bhagavad Gita 9:27, de la siguiente manera. Yat karoshi yat ashnashi yat yuhosi dadasi yat tapasya yak kunteya tat kurusva mat arpanam. Oh hijo de Kunti, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, así como también todas las austeridades que ejecutes, debes hacerlas con una ofrenda a mí. Yay. Ya, y ese texto va totalmente en contra de esa mentalidad egocéntrica que menciona mucho el Srimad Bhagavatam. Siempre nos alerta de esa mentalidad impersonalista, de que nos creemos igual a Dios. Entonces el Señor nos expone a los no devotos. Él se toma el derecho de no manifestarse, de no exponerse a estos egocéntricos. Egocéntricos que quiere decir que estar totalmente siempre en el centro de todo, ¿no? Del de su ego, pensando que pueden ser iguales a Dios y como se explica muda, son completamente ignorantes, a pesar que muchas veces son grandes filósofos o eruditos o científicos, pero su gran problema es que, y el problema general de este mundo, es que no es que queremos competir con el Señor Supremo. Nos cuesta mucho la humildad y Sí, también nos cuesta mucho, ¿verdad?, aceptar este texto de ofrecerle todo a Él. Shri Raga. sí, así es. Sí, pues justo este fin de semana hicimos el nivel 2 de humildad. Y No, nos dice Mahatma que la meta de la vida es ser tan tolerante como un árbol y tan humilde o tan diminuto como hojarasca. sí, 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 como una hoja de pasto, como un pasto nada más, uno solo. Porque de esa manera, pues, estamos más atentos a Dios, ¿no? Y más protegido y más dispuesto a recibir eh, corrección y ayuda, apoyo. Y así es. Ya cuando uno es muy egocéntrico, no le cae bien a nadie, ni a Krishna, ¿no? Cuando uno es demasiado yo y mío, mío. Sí, sí, el famoso yoyo. Yo sí. Claro, así es. Ni Sí, a, no es bien ni a complicado. sí mismos, madre, porque también
Siempre decimos, los demás, también ves mucha infelicidad en ellos, ni ellos mismos se caen bien. Tiene razón, Jesse, de Sí. verdad. Bueno, yo hasta aquí los acompaño, los escucho. Si alguien más quiere leer, Yo, Sí, ahí está Eder. Gracias, Sri Raga. ¿Dónde vamos, ya. Eder? Perdón, perdón. texto 25, ¿verdad? Sí, al texto 25 vamos. Del capítulo 5, Jesse, del canto 2. Ujú. Perfecto, sí, gracias. Gracias. Ok. Es capítulo 5, texto 25. De la oscuridad del ego falso se genera el primero de los cinco elementos, es decir, el cielo. Su forma sutil es la cualidad del sonido, tal como el observador se encuentra en relación con lo observado. Significado. Los cinco elementos a saber, cielo, aire, fuego, agua y tierra, no son más que diferentes cualidades de la oscuridad del ego falso. Eso significa que el ego falso, en la forma total de Mahatattva, se genera de la potencia marginal del Señor. Y debido a a ese ego falso de querer enseñorearse de la creación material, se generan ingredientes para el disfrute falso del ser viviente. El ser viviente es prácticamente el factor dominante de los elementos materiales en su carácter de disfrutador de ellos, si bien el trasfondo es el Señor Supremo. De hecho, a excepción del Señor, nadie puede ser llamado el disfrutador, pero la entidad viviente desea falsamente volverse el disfrutador. Ese es el origen del ego falso. Cuando el confundido ser viviente desea eso, los elementos, sombras, se generan por la voluntad del Señor, y a las entidades vivientes se les permite correr tras ellos, tal como lo hacen tras una fantasmagoria. Se dice que en primer lugar se crea el sonido denominado Tan Mantra y luego el cielo. Y en este verso se confirma que de hecho es así, pero el sonido es la forma sutil del cielo, y la diferencia que hay entre ellos es como la que existe entre el observador y lo observado. El sonido es la representación del objeto verdadero, pues el sonido que se produce al hablar del objeto da una idea de la descripción de ese objeto. Por lo que se produce al hablar del objeto da una idea del... Ay, perdón. Por lo tanto, el sonido es la característica sutil del objeto. En forma similar, la representación sonora del Señor, en términos de sus características, es la forma completa del Señor. Son, tal como la vieron Vasudeva y Maharaj Dasharatha, el padre del Señor Krishna y el padre del Señor Rama, respectivamente. La representación sonora del Señor no es diferente del propio Señor, debido a que el Señor y su representación en el sonido son conocimiento absoluto. El Señor Chaitanya nos ha instruido que en el santo nombre del Señor, como representación sonora del Señor, se invierten todas las potencias del Señor. Así pues, uno puede disfrutar de inmediato de la asociación del Señor mediante la vibración pura de la representación sonora de su santo nombre, y el concepto del Señor se manifiesta de inmediato ante el devoto puro. Un devoto puro, por lo tanto, no se aparta del Señor, ni siquiera por un momento. El santo nombre del Señor, tal como se recomienda en los Shastras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, puede, por lo tanto, ser constantemente cantado por el devoto que aspira a estar constantemente en contacto con el Señor Supremo. Aquel que así es capaz de asociarse con el Señor, tiene la seguridad de que habrá de ser elevado de la oscuridad del mundo creado, el cual es un producto del ego falso. Tamasi ma Yotirgama. Ay. Right. Texto 26 al 29. Debido a que el cielo se transforma, el aire se genera con la cualidad del tacto, y por una sucesión anterior, el aire también queda lleno de sonido, y de los principios básicos de la duración de la vida, la percepción de los sentidos, el poder mental y la fuerza corporal. Cuando el aire se transforma con el transcurso del tiempo y con las acciones de la naturaleza, se genera el fuego. Y este adquiere forma con el sentido del tacto
y con el sonido. Como el fuego también se transforma, hay una manifestación de agua llena de jugo y sabor. Al igual que antes, también tiene forma y tacto, y también está llena de sonido. Y el agua, siendo la transformación de toda la variedad de cosas que se encuentra en la tierra, aparece olorosa y, al igual que antes, se llena de jugo, tacto, sonido y forma, respectivamente, en sentido cualitativo. Wow. Significado. Todo el proceso de la creación es un acto de desarrollo y evolución gradual de un elemento a otro, hasta llegar a la variedad que se encuentra en la tierra, en la forma de muchos árboles, plantas, montañas, ríos, reptiles, pájaros, animales y diversas variedades de seres humanos. La cualidad de percepción sensual es también evolutiva, es decir, se genera del sonido, luego del tacto, y del tacto pasa a la forma. El sabor y el olor también se generan juntamente con el con el desarrollo gradual del cielo, aire, fuego, agua y tierra. Todos ellos son mutuamente la causa y efecto de uno del otro, pero la causa original es el propio Señor, en la porción plenaria de Mahavishnu, que yace en el agua causal del Maha Tattva. Por ello, en la Brahma Samhita hay una descripción que dice que el Señor Krishna es la causa de todas las causas, y eso se confirma en el Bhagavad Gita 10:8 de la siguiente manera. Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravarate Iti Matva Vayante Mam Buddhabhava Samanditam. Las cualidades de la percepción sensual se encuentran plenamente presentes en la tierra y se encuentran manifestadas en otros elementos en una proporción menor. En el cielo solo hay sonido, mientras que en el aire existe el sonido y el tacto. En el fuego hay sonido, tacto y forma. Y en el agua, además, hay sabor, juntamente con las otras tres percepciones, es decir, el sonido, el tacto y la forma y el sabor. Sin embargo, en la Tierra se encuentran todas las cualidades anteriormente mencionadas y además se desarrolla en ella el olor. Wow. Por lo tanto, en la Tierra hay un despliegue completo de diversas variedades de vida que comienzan originalmente con el principio básico del aire. Las enfermedades del cuerpo ocurren debido al desarreglo del aire que se encuentra dentro del cuerpo de la Tierra de los seres vivientes. Las enfermedades mentales son el resultado de un desarreglo especial de aire que se encuentra dentro del cuerpo, y por ello el ejercicio yógico es especialmente favorable para mantener el aire en orden, de manera que las enfermedades del cuerpo se reduzcan casi a cero mediante esos ejercicios. Cuando estos son realizados correctamente, la duración de la vida también aumenta, y uno también puede tener control sobre la muerte mediante esas prácticas. Un yogi perfecto puede gobernar la muerte y abandonar el cuerpo en el momento apropiado, cuando él se encuentra apto para trasladarse a un planeta adecuado. Sin embargo, el Bhakti Yogi sobrepasa a todos los yogis, debido a que en virtud de su servicio devocional, él es promovido a la región que se encuentra más allá del cielo material y es colocado en uno de los planetas del cielo espiritual por la voluntad suprema del Señor, el controlador de todo. ¿Ya hay algún comentario? Así que todo empieza con el sonido, ¿eh? ¿Ves, Eda? Ujú. Sí. El sonido, Sonido es ahí se como que va, la creación, ¿no? O sea, ¿sí? Se de va todo. cristalizando. Todo se va cristalizando. Lakshmana, Haribol. Ah, perdón. Ah, ya. Sí, o sea, se empieza con el sonido, ¿no? Ya ves como dicen que primero fue el hombre, ¿verdad? Sí, muy bien. Ujú. Así que bueno, Está muy padre toda esa descripción. el ego falso es la potencia marginal. Así que somos nosotros que estamos en esa energía marginal y tenemos esa opción de ir hacia la energía externa y la energía interna. Pero bueno, finalmente todo viene del deseo, el deseo del ego de ser el que domina.
Y el Señor es tan compasivo con sus hijos, nosotros, que crea un espacio para que podamos experimentar todo esto, ¿no? Ujú, Ok. súper. Texto 30. Capítulo 5, texto 30. De la modalidad de la bondad se genera y se manifiesta la mente, así como también los 10 semidioses que controlan los movimientos corporales. Esos semidioses son el controlador de las direcciones, el controlador del aire, el dios del sol, el padre de el padre de Daksha Prajapati, los Ashvini Kumaras, el dios del fuego, el rey del cielo, la venerable deidad del cielo, el principal de los Adityas y Brahmayi, el Prajapati. Todos empiezan a existir. Significado. Vaikarika es la etapa neutral de la creación y Tejas es la iniciativa de la creación, mientras que Tamas es el despliegue completo de la creación material, que se encuentra bajo el hechizo de la oscuridad de la ignorancia. La fabricación de lo básico para la vida en fábricas y talleres que se encuentran excesivamente resaltante en la era de Kali o en la era de la máquina es la etapa cumbre de la cualidad de la oscuridad. Mm, ok. Estas empresas manufactureras de la sociedad humana se encuentran en la modalidad de la oscuridad, debido a que de hecho no hay necesidad de los productos que allí se fabrican. La sociedad humana requiere principalmente de comida para la subsistencia, de refugio para el sueño, de defensa para la protección y de algunos artículos para la satisfacción de los sentidos. A ver, perdón. La sociedad humana requiere principalmente de comida para la subsistencia, de refugio para el sueño, de defensa para la protección y de algunos artículos para la satisfacción de los sentidos. Los sentidos son las señales prácticas de la presencia de vida, como se explicará en el siguiente verso. La civilización humana está destinada a purificar los sentidos y se deben suministrar los objetos para la satisfacción sensual que sean absolutamente necesarios, mas no para agravar las necesidades sensuales artificiales. Comida, refugio, defensa y complacencia sensual son todos necesidades de la existencia material. Por lo demás, la entidad viviente no tiene esas necesidades en su estado de vida original, pura e incontaminada. Las necesidades son, así pues, artificiales, y en el estado puro de la vida no existen tales necesidades. Por ello, el aumento de las necesidades artificiales o el avance del desarrollo económico de la sociedad humana, que es la norma de la civilización material, es una clase de ocupación producto de la oscuridad y carente de conocimiento. La energía humana se malogra con esa ocupación debido a que la energía humana está principalmente destinada a purificar los sentidos para ocuparlos en la satisfacción de los sentidos del Señor Supremo. El Señor Supremo, siendo el poseedor supremo de los sentidos espirituales, es el amo de los sentidos. Hrishikesha. Hrishika significa los sentidos. Isha significa el amo de los sentidos. El Señor no es sirviente de los sentidos, o en otras palabras, Él no se encuentra dirigido por los dictados de los sentidos. Pero las almas condicionadas o las entidades vivientes individuales nos son sirvientas de los sentidos. A ellas las conduce la dirección o los dictados de los sentidos y por lo tanto, la civilización material es solo una clase de ocupación en la complacencia sensual. La civilización humana ha de tener como norma la curación de la enfermedad de la complacencia sensual, y uno puede lograr esto simplemente volviéndose un agente de la satisfacción de los sentidos espirituales del Señor. Ok. Nunca se debe hacer que los sentidos detengan sus ocupaciones, pero uno debe purificarlos, ocupándolos en el servicio puro de la complacencia sensual del amo de los sentidos. Esa es la instrucción de todo el Bhagavad Gita. Arjuna quiso primero que todo satisfacer sus propios sentidos,
con su decisión de no pelear con sus parientes y amigos. Pero el señor Sri Krishna le enseñó en el Bhagavad Gita, tan solo para purificar la decisión que Arjuna había tomado en pos de la complacencia sensual. Por lo tanto, Arjuna accedió a complacer en los sentidos del Señor, y así pues llevó a cabo la batalla de Kurukshetra, tal como el Señor lo deseaba. Los Vedas nos dicen que salgamos de la existencia en la oscuridad y avancemos por el sendero de la luz. Tamasi Mayotir Gama. Por lo tanto, el sendero de la luz consiste en satisfacer los sentidos del Señor. Los hombres extraviados o los hombres poco inteligentes siguen el sendero de la autorización sin hacer ningún intento de satisfacer los sentidos trascendentales del Señor mediante la persecución del sendero mostrado por Arjuna y otros devotos del Señor. Por el contrario, ellos tratan de detener artificialmente las actividades de los sentidos, el sistema de yoga, o niegan los sentidos trascendentales del Señor, el sistema de jnana. Sin embargo, los devotos se encuentran por encima de los yogis y los jnanis, debido a que los devotos puros no niegan los sentidos del Señor. Ellos quieren satisfacer los sentidos del Señor. Los yogis y los jnanis niegan los sentidos del Señor, tan solo debido a la oscuridad de la ignorancia, y así pues tratan de controlar artificialmente las actividades de los sentidos enfermos. Cuando los sentidos se encuentran enfermos, se ocupan en demasia del aumento de las necesidades materiales. Cuando uno llega a ver la desventaja de agravar las actividades sensuales, recibe el nombre de jnani. Y cuando uno trata de detener las actividades de los sentidos mediante la práctica de los principios yógicos, recibe el nombre de yogi. Pero cuando alguien se encuentra plenamente consciente de los sentidos trascendentales del Señor, trata de complacerlos. Perdón. Pero cuando alguien se encuentra plenamente consciente de los sentidos trascendentales del Señor y trata de complacerlos, recibe el nombre de devoto del Señor. Los devotos del Señor no tratan de negar los sentidos del Señor, ni tampoco detienen artificialmente las acciones de los sentidos. Mas ellos ocupan voluntariamente los sentidos purificados en el servicio del amo de los sentidos, como lo hizo Arjuna, logrando así fácilmente la perfección de satisfacer al Señor, la meta última de toda perfección. Ay. Así que las necesidades básicas, ¿verdad? Comer, dormir, parearse, defenderse, son las necesidades básicas del ser humano y también igual a la de los animales. Estar en el mundo material significa estar con estas necesidades básicas. El problema es el descontrol, como hablamos anteriormente, ¿no? Que viene de eso excesivo preocupación por satisfacer los sentidos materiales. Y aquí como que explica mucho Srila Prabhupada sobre los sentidos trascendentales del Señor, porque Él también actúa, juega, se divierte, tiene amistad, tiene amor, pero sus sentidos son totalmente trascendentales. Así que si servimos a los sentidos del Señor Supremo, no nos vamos a descontrolar tanto con nuestros sentidos. ¿Cómo ves, Eder? Está bien, padre. Sí, o sea, pues es el mejor método, ¿no? Sí, Para, sí. ¿verdad? Purificar nuestros sentidos sirviendo al Señor nos vamos a proteger de ese descontrol material que nunca se satisface. Ujú. Sí, nos va a dar la felicidad, ¿no? Sí, ofrecerle alimentos, cantarle, hacer fiestas, excursiones con motivos espirituales. Ujú. Servir a los demás nos va a dar la verdadera felicidad. Sí, Leemos un poco más. muy bonito. Texto 31. Mediante la transformación adicional de la modalidad de la pasión, los órganos de los sentidos, como el oído, la piel, la nariz, los ojos, la lengua, la boca, las manos, el órgano genital,
las piernas y el orificio para evacuar, juntamente con la inteligencia y la energía viviente, se generan. Ok. Significado. La condición viviente de la existencia material depende más o menos de la inteligencia y de la poderosa energía viviente de uno. La inteligencia, para contrarrestar la dura lucha por la existencia, está asistida por los sentidos de adquisición de conocimiento, y la energía viviente se mantiene mediante la manipulación de los órganos activos, como las manos y las piernas. Pero en conjunto, la lucha por la existencia es una acción de la modalidad de la pasión. Por lo tanto, todos los órganos sensuales encabezados por la inteligencia y la energía viviente, prana, son diferentes productos y subproductos de la segunda modalidad de la naturaleza, denominada pasión. Sin embargo, esta modalidad de la pasión es producto del elemento aire, como se describió anteriormente. Texto 32. Oh Narada, el mejor de los trascendentalistas. Las formas del cuerpo no pueden aparecer mientras esas partes creadas, es decir, los elementos, los sentidos, la mente y las modalidades de la naturaleza, no sean ensamblados. Ok. Significado. Los diferentes tipos de estructura corporal de las entidades vivientes son tal como los diferentes tipos de automóviles que se fabrican mediante el ensamblaje de los correspondientes accesorios automotrices. Cuando el automóvil está listo, el conductor se sienta en él y lo mueve como desea. Eso también se confirma en el Bhagavad Gita 1861. La entidad viviente se encuentra tal como si estuviera sentada en la máquina del cuerpo. Perdón. Y el auto constituido por el cuerpo se mueve bajo el control de la naturaleza material, tal como los ferrocarriles se mueven bajo la dirección del controlador. Sin embargo, las entidades vivientes no son los cuerpos. Ellas son distintas a a los autos constituidos por el cuerpo. Pero el científico material poco inteligente no puede entender el proceso de ensamblaje de las partes del cuerpo, a saber, los sentidos, la mente y las cualidades de las modalidades materiales. Toda entidad viviente es una chispa espiritual, parte integral del Ser Supremo. Y por la bondad del Señor, eh, pues, pues el Padre es bondadoso con sus hijos. Los seres vivientes individuales reciben una pequeña libertad de actuar, de acuerdo con su deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Así como un padre, para satisfacer al niño que llora, le da algunos juguetes, asimismo el Señor, asimismo el deseo del Señor hace posible toda la creación material, para permitirles a las entidades vivientes confundidas enseñorearse de las cosas tal como lo deseen, aunque bajo el control de la gente del Señor, aunque bajo el control de la gente del Señor. Las entidades vivientes son tal como niñitos que juegan en el campo material bajo el control de la sirvienta del Señor, la naturaleza. Ellas consideran a Maya o la sirvienta como si lo fuera todo, y así pues conciben equivocadamente que la verdad suprema es femenina, la diosa Durga, etc. Los tontos e infantiles materialistas no pueden ir más allá de la concepción de la sirvienta, la naturaleza material. Pero los inteligentes hijos adultos del Señor saben bien que todos los actos de la naturaleza material están controlados por el Señor, tal como una sirvienta se encuentra bajo el control del amo y el padre de los niños no desarrollados. Está bien padre esa asimilación. Las partes del cuerpo, por ejemplo, los sentidos, son creación del Mahatattva, y cuando se ensamblan por la voluntad del Señor, el cuerpo material empieza a existir, y la entidad viviente se le permite utilizarlo para sus actividades subsiguientes. Ello se explica de la siguiente manera. Texto 33. Así pues, cuando todos ellos fueron ensamblados por la fuerza de la energía de la Suprema Personalidad de Dios, este universo ciertamente que empezó a existir al recibir tanto la causa primaria como la secundaria de la creación. Significado. En este verso se menciona claramente que la Suprema Personalidad de Dios ejerce sus diferentes energías sobre la creación.
No es cierto que él mismo se transforma en creaciones materiales. Él se expande mediante sus diferentes energías, así como mediante sus potencias plenarias. En un rincón del cielo espiritual constituido por el Brahmayoti, algunas veces aparece una nube espiritual y la porción cubierta se denomina Mahatattva. El Señor luego, mediante su porción plenaria como Mahavishnu, se acuesta en el agua del Mahatattva y el agua se denomina el océano causal, Karana Yala. Ok. O sea, Mahatattva es el océano causal, ¿verdad? Sí, Sí. sí, es diferente del otro de Garbhodakasha y Vishnu, que es de su sudor, Ujú. Ah, ¿verdad? sí. Este Por, es el océano causal donde se crea toda la energía material. En donde está Mahavishnu. Sí, Mahavishnu descansa ahí. Ujú. Mientras Mahavishnu duerme en el océano causal, se generan innumerables universos a la par de su respiración. Esos universos se encuentran flotando y se diseminan por todo el océano causal. Ellos permanecen solo durante el periodo respiratorio de Mahavishnu. En todos y cada uno de los globos que constituyen los universos, el mismo Mahavishnu entra a su vez como Garbhodakashayi Vishnu y yace ahí sobre la encarnación Shesha, semejante a una serpiente. De su ombligo brota un tallo de loto, y sobre el loto nace Brahma, el Señor del universo. Brahma crea toda clase de seres vivientes de diferentes figuras, en términos de los diferentes deseos que se encuentran en el universo. Él también crea el sol, la luna y a los otros semidioses. Por lo tanto, el propio Señor es el ingeniero principal de la creación material, como se confirma en el Bhagavad Gita 9:10. Él es solo él quien dirige la naturaleza material para producir toda clase de creaciones móviles e inmóviles. Existen dos modalidades de la creación material. La creación de los universos colectivos, como se dijo anteriormente, realizada por el Mahavishnu, y la creación del universo singular. Ambas son realizadas por el Señor. Y así pues, la configuración del universo, tal como la vemos, aparece. Este significado, si quieren, se lo anotan, pero porque hace un resumen, ¿verdad?, de los Purusha Avatar, Ujú. que siempre nos confunden, ¿cierto? Sí. Entonces aquí De, es muy de Gabo- resumido. Sí, dime, Eder. Perdón, de Garbhodakashayi Vishnu y Kshirodakashayi Vishnu y así. Sí, Ujú. sí, exacto. Mahavishnu, Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu y Kshiro Dakashai Vishnu, que es la superalma. Ujú. Pero aquí explica muy resumido, Sí. ¿verdad? Entonces, en el rincón del cielo espiritual constituido por el Brahmayot y la refulgencia, alguna vez aparece una nube espiritual, que es el Mahatattva, ¿verdad? Es la energía material. Entonces él como Mahavishnu se acuesta en esa agua del Mahatattva, que es el océano causal. Por eso a veces se lo llama Karana Dakashai Vishnu. Pero el Karana Dakashai Vishnu es el mismo Mahavishnu. Ujú. Así cuando él duerme ahí, cada vez que exhala, salen tantos miles, millones de universos flotando. Y cuando inhala, todo se vuelve la destrucción total, otra vez, de las almas que no se liberaron. Entonces, en cada uno de esos universos está, como dice Sedes, el garbo de Akashai Vishnu acostado sobre Anantashesha, la serpiente, donde está la diosa de la fortuna que le masajea los pies. Él también descansa ahí y de su ombligo nace el señor Brahma sobre una flor de loto. Y de ahí se manifiestan todos los planetas, toda la creación. Y también se expande Kshirodakasha Vishnu, que es la superalma. En todas, se manifiesta en todas las entidades vivientes, en todos los átomos.
Kshirodakashayi Vishnu sería la superalma, ¿verdad? Sí, Paramatma. Paramatma. Ok. Leo el último. Bueno, ¿Sí? Está cortito. Texto 34, capítulo 5. Así pues, todos los universos, todos los universos permanecieron por miles de evos en el agua, el océano causal, y el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, hizo que se animaran por completo. Significado. Aquí se dice que el Señor es el Jiva, debido a él es el líder de todos los demás Jivas, entidades vivientes. En los Vedas se describe que él es el Nitya, el líder de todos los demás Nityas. La relación del Señor con las entidades vivientes es como la del padre con los hijos. Los hijos y el padre son iguales en sentido de cualitativo, pero el padre nunca es el hijo, y el hijo nunca es el padre engendrador. Así que, como se describió anteriormente, el Señor como Garbhodakashayi Vishnu o la superalma, Hiranyagarbha, entra en todos y cada uno de los universos y hace que se animen al engendrar las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material, como se confirma en el Bhagavad Gita 14.3. Después de cada aniquilación de la creación material, todas las entidades vivientes se funden en el cuerpo del Señor, y después de la creación, la energía material es impregnada de nuevo con ellas. Por lo tanto, en la existencia material, la energía material es aparentemente la madre de las entidades vivientes, y el Señor es el Padre. Sin embargo, cuando ocurre la animación, las entidades vivientes despiertan sus propias actividades naturales bajo el hechizo del tiempo y la energía, y así pues se manifiestan las diversas variedades de seres vivientes. Por lo tanto, el Señor es, en fin de cuentas, la causa de toda animación en el mundo material. Ya. así que hace todo eso para complacer nuestro deseo de experimentar. Ujú. Muy bien, Está muy bonito, ¿no? nos quedamos aquí. Sí, este canto y el siguiente entra mucho más en todo ese tema de la creación de Brahma con su relación con Krishna, con el Señor. Es muy hermoso porque nos aterriza todo ese concepto de Brahma y su gran servicio de crear. Así Como que que nos está explicando, ¿verdad, madre? Justo la creación del universo, ¿no? sí, porque justamente mencionaban anteriormente que, así como dan un ejemplo de cómo ves a alguien y por la ropa que trae ya te imaginas más o menos cómo es su personalidad, su Ujú. carácter. Y asimismo, para entender realmente quién es Dios, lo podemos empezar por ver por cómo Él crea las cosas, por su forma de crear, de actuar, de expresarse. De ahí vamos a poder entender un poco más de su personalidad. Por eso nos damos este viaje a través de la creación. Pero él dice, no, nos va a explicar algo, no todo, hay algo que a ver cuánto podamos entender. No nos va a explicar todo porque igual no vamos a captar. Sí, todo de acuerdo. Y también lo que me quedo, madre, es como que no hay un punto, no hay como, o sea, hay como hechos, ¿no? Como que no, ve uno en el relato y no hay una impregna de, es bueno, es malo, como que van sucediendo las cosas así como muy, no sé, está padre, no, sí está difícil de entender. Claramente creo que sí lo vamos a comprender poco porque pues es otro nivel ¿No? de asimilación. Y cuando Brahma empiece a crear, va a ser muy impactante también todo lo que él le toca crear dependiendo del deseo de las jivas, ¿no? De las almas. También muy deseo muy bajo de todo, ¿no? Y justo estaba viendo que está la ilustración de lo que estábamos leyendo Ujú, sí, y ahí, o sea, como que uno se deja ir por la imagen y
dices, bueno, ya no me tomo la vida más en serio. A lo mejor mi versión del otro universo lo hizo mejor que yo. O sea, es que sí, porque puede ser, ¿no? O sea, o varias vidas en una vida o al mismo tiempo pueden ser diferentes sueños. O sea, está bien padre esto y hace mucho sentido. O sea, como el texto trata de explicar la realidad y no es algo tan fácil. No sé, muy bonito que la filosofía esté tan completa, la verdad. Ujú. Y como tú dices, más allá de lo bueno y de lo malo, ¿no? Es Sí, como muy, pues en la realidad también de la origen de este universo material que es el egocentrismo. Lamentablemente viene de ahí. Ahora debemos de nosotros elevarlo a la bondad, ¿no? Si no, nos vamos a quedar en el egocentrismo, en la pasión, bajando hacia la ignorancia. sí, muy Mm. bien. Muy bien, queridas y queridos Vaishnavas, gracias por la lectura. Vamos a cortar aquí. Y muchas gracias.